Y si se escucha bien. ¿Qué tal? Sí, sí se ve bien y se escucha bien. Listo, gracias Jesús. Con el objetivo de aprovechar el simulador de tecnología que está. Entonces, vamos a hablar de la física de los sonidos, el proceso fisiológico y físico que ocurre en nuestra comunicación con el pulmón. Entonces, es muy importante esta que es la base. Pues, espero que ustedes entiendan. Vamos a enfocarnos y las clases en el simulador también van a ir enfocadas al uso de que demerite obviamente la posición de redox, pero como ellos van a salir y están más mal, pues vamos a enfocarnos a ellos para que puedan tener herramientas y puedan saber. Esta es la base de autores. Lamento mucho que no les haya la doctora Pamela y el doctor Robinson. Buenos días también para los que están en línea, replicando un poco las palabras de la doctora Paloma Hernández. Tenemos una modificación en el programa debido a la presencia de un simulador de ultrasonido que tiene en este momento el INER, parte de una comunicación del Departamento de Enseñanza con el Departamento de Imagenología. Se van a modificar un poco la dinámica de clases. Vamos a hacer pues una pausa en la sesión de caso que teníamos para el día de hoy y estaremos pues dando varios temas de ultrasonido que están previstos para iniciarse a partir del 18 de agosto. Eh, bueno, todos los módulos están a cargo del departamento, pero este en particular está a cargo también de la doctora Paloma Hernández, quien nos acompaña el día de hoy y que va a ser pues la supervisora de todas estas charlas y les va a dar a ustedes también las herramientas para que puedan disfrutar del simulador que está en enseñanza. Este, bueno, obviamente, buenos días a todos también. Obviamente física es un tema complicado, es un tema que pues, a muy pocos les gusta, no, no me voy a incluir, aunque es interesante, eh, a veces puede resultar bastante tedioso. No, no hay quien pues sea un poquito extraño y le guste estos temas y bioquímica y química orgánica y radiología y así, pero bueno, en este punto pues trataremos de ser lo más puntuales posible para explicarlo de una manera realmente práctica y que ustedes se lleven conceptos bastante claros. Si cumplimos con esto, pues nos damos por satisfechos. Es repasar un poquito la historia del ultrasonido para que ustedes más o menos vean de dónde vienen, hacia dónde vamos y qué hemos hecho. Luego, pues conocer algunos de los principios básicos físicos, que pues, obviamente es el tema principal de la charla, algunos conceptos, nomenclatura y demás que vamos a tocar. Y también que es un momento importante, el último punto, que es el reconocimiento y la utilidad que tiene cada transductor para que cuando ustedes vayan a utilizarlo, sepan por el por qué se debe utilizar ese y en qué estructura yo lo voy a utilizar. Como introducción, bueno, ustedes dirán qué hace Lázaro ahí. Lázaro era un biólogo italiano que, pues en realidad no inventó nada, porque el ultrasonido no es un invento. El ultrasonido como tal es un fenómeno natural que ha existido siempre y que obviamente uno lo reconoce fácilmente por los delfines y los murciélagos y siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ya conforme fue evolucionando el ser humano, al menos Lázaro decidió ponerle mucha atención a los murciélagos, de ver cómo atacaban. Entonces él pues hizo múltiples estudios y se dio cuenta de que utilizaban una técnica que se llamaba ecolocación, que era a base de los sonidos que ellos emitían, y con eso ya sabían a dónde estaban sus presas, hacia dónde desplazarse, cómo volar y demás, porque ya pues, prácticamente no chocaban con nada o podían agarrar a sus presas. Tomando como base esos primeros estudios que hizo Lázaro, pues en los años más o menos de 1800 ya nacen los hermanos Curie,
Los hermanos Curie son franceses, son físicos meramente, ya aquí sí entramos en materia física. Y pues la historia de ellos es bastante curiosa porque ellos no fueron a la escuela, fueron entrenados por su papá, que era médico también, era un colega nuestro, y toda su escuela pues la hicieron de manera de escuelita, digo, de casita. Se desarrollaron pues al parecer bastante bien, fueron personas sumamente exitosas y ellos fueron los que al fin y al cabo descubrieron o empezaron a hacer sus experimentos en una propiedad que se llama efecto piezoeléctrico. Es prácticamente la chispa donde se inició todo el ultrasonido. Ellos no son, pues probablemente estamos acostumbrados a escuchar a Marie Curie, Marie Curie, Marie Curie. Marie Curie no es ni la mamá de ellos ni nada, sino que así como ven de galán a Pierre, Pierre fue el esposo de Marie Curie. Marie Curie era una polaca que se fue a Francia a radicarse, se casó con Pierre y ya juntos pues hicieron aún más experimentos. Valga la redundancia, bueno, valga la aclaración, perdón, que Marie Curie es la única mujer que ha ganado 2 premios Nobel, perdón, en diferentes ramas, en física y química, y pues también fue gracias a ellos. También en el siglo XVIII, el doctor Doppler, que también fue un físico con grado de doctorado, descubrió que los sonidos o a través del movimiento podía detectar ciertas alteraciones tanto en el sonido como en la luz. Obviamente esto se fue perfeccionando hasta lo que ya hoy en día conocemos como la técnica Doppler, pero bueno, desde aquí son las raíces que nosotros tenemos. Esto no sé cómo, pero de verdad eran unos artistas, fueron de las primeras imágenes ecográficas que se hicieron y ahí fue la detección de por lo menos un quiste de ovario gigante, que lo ven en la imagen de la derecha. Eso es en modo B, que son partes pues, de los modos que también existen en esto, que luego pues creo que Marina puede que los vaya a tocar. Y en modo A es algo, son técnicas que se usaban anteriormente, que era básicamente ver cómo se reflejaba el sonido o cómo se emitía en una imagen estática el sonido según cuando chocaba en ciertos tejidos. Se fue avanzando y se fue avanzando en la historia del ultrasonido y esta pues es una imagen muy clásica de cómo se empezó a hacer. Esto es una tina de agua donde había pues un transductor rudimentario en ese momento que usando como esa suspensión acuática podía hacer el efecto de sonido hacia el cuerpo humano y generaba imágenes que de verdad es de admirar a nuestros ancestros en radiología de cómo determinaban enfermedades con esto, ¿no? Porque pues ahí lo que se está viendo es un hígado, un riñón y la definición es tal cual. Entonces, bueno, así fue como se empezó. Era tanta la alegría que el año que nació mi madre, en el 58, se publica en The Lancet esto, que pues obviamente es todo un acontecimiento con esos equipos poder generar imágenes que ya sean diagnósticas o médicamente diagnósticas. Entonces empiezan a hacer las primeras publicaciones. Ya se sigue avanzando, ya estamos hablando de años de los 60, 70 y se empieza a crear pues una pieza de ultrasonido como tal que en realidad es bastante estática, es un brazo donde usted tiene que pues, irlo moviendo, es meramente rudimentario con imágenes pues bastante eh, difíciles de interpretar, o que por lo menos para nosotros ya nos resulta bastante difícil porque queremos que todo sea en HD. Y finalmente se le achaca la creación del ultrasonido al doctor Ian Donnell. Ian Donnell es médico, es colega, bueno, era británico. Él empezó a hacer el desarrollo del ultrasonido porque se destacó en las Fuerzas Armadas Británicas durante la Segunda Guerra Mundial. A él, pues su papel fue básicamente controlar los sonares en los submarinos y también en las bases aéreas que tenían en ese momento. Quedó como con la incertidumbre de poder seguir trabajando en esto, entonces a partir del año 55 hasta el 75, que es donde se le reconoce un poco más esto, es que ya se le cataloga como el creador del equipo del ultrasonido, no tanto el ultrasonido, porque ya sabemos que eso ya existía. Terminada esa larga introducción, entramos con la física. Para hablar de ultrasonido, primero tenemos que tener estos conceptos de qué es. Bueno, evidentemente son ondas mecánicas que son por lo general longitudinales, tienen ese efecto piezoeléctrico, que el efecto piezoeléctrico en realidad se va a definir como ese estímulo que tienen los cristales que forman parte de varias piezas dentro de un transductor que se van a ver activadas
por medio de un potencial. En este caso, el potencial va a ser eléctrico, donde les llega la electricidad, interactúan con ella, buenos días, modifican su forma, producen micro vibraciones y esas vibraciones al fin y al cabo van a producir sonidos que son sonidos de muy, muy, muy alta frecuencia. Son tan altos que son inaudibles al oído humano y como ustedes ven, pues en la categorización de ellos, pues prácticamente están muy, muy, muy por encima de lo que uno puede escuchar. ¿Qué es lo bonito de esto? Bueno, que tiene propiedades para poder interactuar con los tejidos. Entonces, es parte de lo que ya vamos a hablar ahorita de cómo interactúa con eso. Hay dos conceptos básicos que uno tiene que entender. El primero es longitud de onda y luego el otro es frecuencia. A veces pues resulta un poco más fácil explicar esto en una gráfica que es la que sigue, donde nosotros tenemos prácticamente las frecuencias son de lo que dura en cumplirse un ciclo de onda durante un segundo. Entonces, se traduce pues básicamente en estas ondulaciones que vemos por acá. La parte más inferior de esa onda se le llama valle, la parte más superior de esa onda se le llama cresta, y de valle a cresta es lo que llamamos amplitud de onda, que la medida generalmente se da en decibeles. Las frecuencias se da en hercios. Y parte de las propiedades que tiene esto es que entre mayor sea la frecuencia de esa onda, menos longitud tiene. Entonces, acá es, digamos, un esquema básico, pero si nosotros aplicamos este principio de más frecuencia, menos distancia, o menos frecuencia, más distancia, lo vemos ejemplificado en la imagen de la derecha. Por ejemplo, frecuencias bajas, que ya dijimos que lo hablábamos en Hertz, frecuencias bajas, vean que la longitud de onda, o sea, de donde inicia una frecuencia, perdón, que no se me quita lo dramático, de donde inicia una frecuencia hasta donde termina, el espacio es muchísimo mayor y esa distancia sí se puede medir en milímetros o en centímetros, que de hecho es modificable en los equipos de ultrasonido que todos tenemos acceso ahorita. Entonces, menos frecuencia, más largo me llega el reel. Mayor frecuencia, como los transductores lineales que nosotros tenemos, que ya ahorita lo vamos a ver, entre más reel, menos larga se hace esa onda. Entonces, ahí es donde yo tengo que valorar qué tipo de transductor voy a usar para alcanzar el tejido que de verdad quiero valorar. Las interacciones que tiene este sonido con los tejidos van a hacer que a partir de estos también se generen artefactos, se generen imágenes. Estos son los cuatro principales: la reflexión, la refracción, la dispersión y la absorción, que se ven ejemplificados pues en este dibujito de ahí abajo, de más o menos qué es, pero igual lo vamos a ir abordando uno por uno. Perdón. En la reflexión es la manera más fácil de explicarlo, yo creo que es con el dibujo que tienen arriba a la derecha, que es la capacidad que tiene el sonido de emitirse, rebotar en una estructura, devolverse y dar información. Creo que eso es como la forma más fácil de entenderlo. Ahora, con esto se genera una propiedad, que esa propiedad se llama impedancia. Y la impedancia es la capacidad que tiene de reconocer el equipo una densidad propia de un tejido a través de la velocidad de propagación que tiene ese sonido en el tejido. Ahora, ya eso está obviamente muy, 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 muy estudiado y se obtiene una gráfica más o menos como esta. ¿Qué quiere decir esa gráfica? Que bueno, pese a que ustedes vean que está prácticamente todo junto a partir de la grasa hasta la sangre, hasta el músculo, perdón, esas pequeñas diferencias en la velocidad en que propaga el sonido cada una de esas estructuras hace que a la hora de dar una escala de grises se vea diferente. Y por eso es, por ejemplo, que si nosotros ponemos un transductor convexo para ver el hígado y está el riñón a la par, pese a ser dos estructuras sólidas, pues usted puede determinar con los tonos de gris las diferencias que hay entre uno y ellos porque cada uno transmite o devuelve el sonido de una forma diferente. Vean que el hueso tiene una velocidad de propagación altísima, entonces el hueso no es un buen marcador para esto porque prácticamente no le ha llegado el sonido y ya lo está rebotando. Entonces por eso es que el hueso no se ve en ultrasonido. El aire pues tiene una velocidad de propagación también muy, muy, muy baja, entonces por eso es que tampoco sirve, porque lo hace un efecto como de difuminar el sonido y eso pues no traduce al fin y al cabo una imagen. Lo que nos sirve pues es obviamente todas estas estructuras y sus respectivas velocidades. Refracción, por el contrario,
es cuando, como lo ven en la imagen, cuando el sonido llega a alguna estructura y esa estructura, por sus características, hace que el sonido que se devuelve y que pasa a través de ella se intensifique o se disminuya. Tal vez de pronto el mejor ejemplo que uno puede dar para interpretar esto es cuando uno ve una vejiga, que usted pues pone, ve que está todo negro y debajo de la vejiga ve que se aclara la imagen un poco y es precisamente por este tipo de artefacto. Ahora, esto es de conocimiento popular, las interacciones, es como para uno entenderlo y saber, pero no es que uno está haciendo el estudio y va a poner, se observa refracción de la vejiga, porque eso no es un dato clínico que amerite, sino nada más de conocimiento físico, ¿de acuerdo? Dispersión es cuando dentro de algún tejido hay una densidad o una estructura que tiene una longitud de onda, pues básicamente de un tamaño similar a la del sonido. Entonces eso hace que bueno, es que sería volver a repetir dispersión y dispersión, como que se difumine el sonido de forma pareja a través de ella. Es pues un concepto tal cual lo ven, no hay mayor ciencia ahí. Y en atenuación, pues sí es la forma en que ya el sonido se va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo hasta transformarse en calor, que es parte de los efectos biológicos que tiene también el ultrasonido, a través de los órganos. Vean que el aire, por mucho, ya es la combinación entre velocidad de propagación y atenuación. Cuando el sonido llega, por ejemplo, a un pulmón, estas ondas se atenúan de manera muy rápida porque tiene un alto índice de atenuación, valga la redundancia. Ahora, ¿de qué depende también esto? Esto va a ser totalmente proporcional al tipo de sonda que nosotros usemos. Ya vieron que entre más frecuencia tenga yo, o sea, más sonido tengo, menos distancia o menos longitud de onda voy a tener. Pero también eso provoca que a mayor frecuencia yo tengo una mayor atenuación. O sea, va a ser más fácil que el sonido se atenúe. A diferencia de un transductor convexo, que es una frecuencia baja, o sea, una longitud de onda larga, esa atenuación va a ser muchísimo menor que a mayor frecuencia. Son términos pues un poco engorrosos de explicar. Yo espero que me esté dando a entender, porque creo que ni yo me estoy dando. En Doppler, muy puntual. En realidad esto ya merita un capítulo aparte dentro de una clase porque pues es incluso una rama de nosotros en la especialidad. Pero a términos prácticos, lo que quiere decir esto es una propiedad que se genera a través del movimiento, de cómo cambia el sonido cuando hay un movimiento como tal. Entonces, la forma clásica de graficarlo es o poner un tren y poner a dos personas y la persona que está más cerca del tren, pues obviamente lo va a oír más, la persona que está más lejos del tren, pues lo oye más lejos. En este caso, pues lo vi más colorido, más chica superpoderosa, entonces me pareció más bonito ponerlo, pero lo que ocurre es esto, conforme se va alejando ese vector, la longitud de onda se hace muchísimo mayor, o sea, las frecuencias se hacen más bajas, más bajas. Conforme ese objeto, en este caso que lo utilizamos mucho en tejidos vasculares, se acerca a nuestro receptor, las frecuencias de sonido se hacen muchísimo más altas, o sea, por ende, más bulla, más sonido. Y esto, a la hora de hacer los logaritmos en el equipo ultrasonográfico, va a generar diferentes tonalidades, que son los famosos rojos y negros, rojos y azules que ustedes ven, donde por consenso internacional y mundial y demás, se sabe que el rojo tiene que estar siempre arriba en la escala de color y nos va a traducir que eso se está acercando hacia el transductor y que lo azul más bien es que se está haciendo lo contrario, que se está alejando. Ahora, Doppler no es sencillo. Pues de pronto para la práctica clínica de ustedes les puede ayudar para identificar si efectivamente algo está vascularizado o no, pero hacer todo el estudio Doppler que implica, o sea, hacer morfologías de onda, estudio espectral y demás, se las trae, porque implica mejorar algunos factores en el equipo, ver que la caja color, que sería esto, esté completamente alineada junto con el vaso. El vaso hay que alinearlo para que también dé de una manera, pues, un poquito perpendicular para que emita una señal que sea acorde. Y también hay que la muestra ajustarla al tamaño del vaso
y pues como verán son muchas cosas técnicas que hay que hacer para poder hacer este estudio. Entonces nada más es como a manera así de pincelada de que esto va un poquito más allá de lo que yo les pueda decir el día de hoy. En transductores, mm, ya lo había puesto en una charla pasada cuando creo que hablamos de la colocación de los catéteres venosos centrales. Bueno, evidentemente es una foto nada más de carácter ilustrativo, pero es para demostrar que hay una amplia gama de transductores que uno puede utilizar. Generalmente esas frecuencias van desde los 2 hasta los 28 MHz. Entonces, 28 o frecuencias altas se van a utilizar para tejidos cortos, tejidos blandos principalmente. Frecuencias bajas, volvamos a repetir, para estructuras donde yo tengo que valorar muchísimo más profundo. Entonces, que se puede ejemplificar en este caso es cuando utilizamos un transductor convexo para poder ver abdomen, por ejemplo. Esto es una ilustración o un esquema de cómo se emite la señal a través del transductor, porque esto también físicamente no deja de ser interesante porque emite señal y emite sonido tanto de una manera axial como de una manera lateral. El ultrasonido hace un impulso de sonido, para, recibe, vuelve a mandar, vuelve a recibir, pero eso es en microsegundos, o sea, eso es una forma, lo hace pues sumamente rápida y así como lo hace, pues también hace los logaritmos en el equipo para que produzcan una imagen, pero esto es parte como sí, una ilustración de cómo se produce una resolución espacial en estos equipos. Obligatoriamente tengo que hacer la mención de esto para que lo recuerden. Como ahora, pues todos los pabellones y prácticamente todos los servicios tienen ultrasonido, el departamento realizó una guía de utilización de los equipos. Ahí, pues, con la colaboración más que todo de la doctora Marina y la doctora Marcela, que estuvieron haciendo esto, les estuvieron llegando a ustedes estas hojas y también se les dio una capacitación por pabellones que no sé si a ustedes les tocó, pero bueno, si no, pues nos hacen saber y nosotros podemos hacer llegar nuevamente ese documento ahí en un formato PDF y demás. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan primero la botonería para poder manipular esto y segundo, porque aquí viene anotado para qué sirve cada transductor que ustedes van a tener ahí, cuáles son sus indicaciones, cuáles son las frecuencias, que esto está adaptado a lo que tenemos hoy en día en cada pabellón. Asimismo, pues lo que hay que destacar acá es todos los componentes que tiene un transductor, que no son solo los cristales, que obviamente son bastante caros, son a partir de cuarzo, muchos de ellos, pero todos los materiales que tienen hacen que sean aparatos muy, muy, muy costosos. Entonces, pues hay que cuidarlos muchísimo. Entonces, es un pequeño anuncio. Al fin y al cabo, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando escogemos un transductor tenemos que tener en cuenta esos tres vectores o esos tres factores. La frecuencia que yo voy a utilizar, ¿por qué la voy a utilizar? Porque yo quiero, vuelvo a repetir, con una frecuencia altísima generar un montón de sonido para un espacio muy corto y para que me dé una muy buena resolución y porque yo sé que esa longitud va a ser muy corta. Entonces sería una aberración de la vida que ustedes con un ultrasonido lineal se vayan a investigar estructuras abdominales porque simplemente no vinieron a la clase de hoy. Entonces, esto es el por qué yo debo utilizar cada uno de estos, qué me ofrece cada uno de estos. Ejemplificando esto, que es mucho más práctico, tenemos algo así. Transductor lineal, nuevamente, yo creo que se les va a quedar ahí de por vida. Transductor lineal, frecuencias altas, o sea, mucho, mucho, mucho sonido. Evidentemente, menos longitud de onda, pero la ventaja de esto es que me va a dar una mejor resolución a la hora de ver la imagen. Recuerden que esto es para estructuras donde yo voy a ver de forma muy cercana. Vean que prácticamente anda entre los 1, incluso hasta los 5 centímetros se puede llegar de profundidad con este tipo de transductores. Con un transductor convexo pasa lo contrario. Recuerden, este tiene frecuencias más bajas, menos ruido. Eso va a hacer que sea una longitud más larga y yo puedo llegar a distancias más o menos de 13, 15, hasta 20 centímetros. Esto cada día mejora más y tenemos equipos que llegan más profundo o más corto según queramos porque las frecuencias las han ido modulando. Incluso los equipos actuales usted puede modificar las frecuencias, usted puede hacer lo que tenga más bulla o menos bulla. Entonces, esta es la gran diferencia. ¿Cuál usamos nosotros o cuál vamos a usar frecuentemente para tórax? Los dos. O sea, no, uno se inclinaría a decir, pues bueno, no, como el tórax está ahí, lo que voy a ver es prácticamente un poquito de pulmón, pleura y demás, pues es un espacio corto.
pero la realidad no es esa. Lo que nos topamos muchísimo son patología grande, entonces evidentemente necesitamos entrar, si cabe la palabra, entrar con un ultrasonido convexo para poder llegar a distancias más largas. Y para poder ver en detalle, se traslapa a un ultrasonido lineal. Entonces, al fin y al cabo, en la práctica nuestra, vamos a utilizar para valoración de patología torácica los dos. Y de eso pues les hablará más adelante la doctora Paloma cuando ya vean apartados propios de enfermedad, ya sea de pleura, pulmón y demás. En artefactos, los artefactos vienen a raíz de, como les decía, las interacciones que tiene el sonido con los tejidos. Vean que cola de cometa, sombra acústica posterior y reforzamiento acústico posterior, que es lo que diariamente nos vamos a topar. Aquí hay que hacer un paréntesis y hay que decir que por lo que hemos visto de cómo interactúa el aire con el ultrasonido, no podemos darle una valoración completa como quisiéramos, por ejemplo, un hígado, que nosotros vemos una masa sólida o una estructura sólida como tal. El pulmón, la valoración que tiene es básicamente a través de artefactos. Entonces, por eso es sumamente necesario conocer esto para, primero, no asustarnos y segundo, saber qué nos traduce cada uno de esos artefactos en un pulmón, ya sea sano o enfermo. El primero es reverberación. Reverberación, también la forma más práctica de hacerlo entender es cuando el sonido pasa a través del aire y como no puede rebotar, porque no hay algo que lo haga rebotar, esa señal se pierde. Y ese tipo de propiedad que hace, pues se le conoce como reverberación. Esto es completamente normal que ocurra. Entonces aquí es donde hablamos de las famosas líneas A en el pulmón, que son todas esas líneas paralelas a la pleura que nosotros vemos, que prácticamente se van perdiendo conforme más profundo las vamos observando. Pero ese es como el principio físico de por qué ocurre esto. Cola de cometa es un artefacto en el cual cuando el sonido va a atravesar una interfase que es muy estrecha y que tras de eso es ecogénico, como en el caso de acá, cuando pasamos pared torácica y ese sonido pega con la pleura, que es una estructura ecogénica, hace este tipo de artefacto, puede hacerlo. Y esto también es normal. Ya ustedes van a ver que por campo de visión entre costilla y costilla, puede haber cierto número que yo no me voy a adelantar para que también ustedes le echen un ojo y que evidentemente lo vamos a ir tocando en el módulo de ecografía pulmonar, pero es a base de esa condición que se producen estas espigas ecogénicas o blancas que ustedes ven en la imagen. Entonces, viene el sonido, hay una interfase pequeña a través de una estructura que es ecogénica y a partir de ahí pues provoca este artefacto. Como les digo, este en particular puede ser de un pulmón sano o puede ser de un pulmón enfermo. Entonces le llamamos líneas B, ¿no? Que ya los han visto pues bastantes. Sombra acústica posterior, en este caso pues es una vesícula con una piedra. Aquí sí han ido entendiendo pues un poco de la física, se darán cuenta que estructuras muy sólidas, ya vieron que el hueso no deja ni que lo toquen y ya devuelve el sonido, igual pasa con una piedra. Cuando el sonido quiere intentar atravesarlo, pues obviamente no va a poder atravesarlo, se devuelve, entonces a partir de ahí ya no hay información que capturar, pues por eso es que se ve negro, porque no hay sonido que haya pasado a través de eso. Y eso pues se le conoce como sombra acústica posterior. Cuando nosotros pongamos un ultrasonido en el tórax, nos vamos a dar cuenta que las costillas hacen eso y que ahí viene otro signo que se llama signo del murciélago y demás, que poco a poco lo vamos a ir tocando. Y en el reforzamiento acústico posterior, lo que ocurre es a la inversa de lo que acabamos de ver. Acá, por parte de las interacciones que ya hemos hablado de refracción, aquí cuando el sonido pasa un medio que más bien lo puede intensificar al sonido, como es el líquido, vemos que en la parte posterior a esa estructura se ve más claro. Entonces es precisamente por ese tipo de artefacto, el reforzamiento acústico posterior. Esto también lo podemos ver en patología torácica, entonces es importante reconocerlo. Um, Como extras, la doctora Paloma me pidió que les volviera a recordar, porque ya lo habíamos hablado, pero es una manera de un recordatorio de la nomenclatura o lo que nosotros debemos o cómo debemos hablar en términos de ultrasonido. Recordar que para cada método de imagen hay una nomenclatura diferente, densidad, intensidad, atenuaciones y demás.
En el caso del ultrasonido predomina lo ecoico o cogénico. Entonces usted le pone ahí el sufijo, el prefijo, perdón, que corresponda. Recordando que anecoico es cuando algo se ve negro, o sea, que no tiene ecos, no devuelve sonido. Entonces por eso es que se ve así y por eso se le llama así, anecoico. Hipoecoico más bien es cuando sí capta un poco el sonido, pero no lo devuelve tan bien. Entonces da esa tonalidad de gris, pues un poco gris oscuro. Recordando que cuando yo hablo de estas cosas, tiene que ser en comparación con otra estructura. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en esta imagen, que yo lo que estoy viendo es una estructura redondeada hipoecoica dentro de un paquete muscular, por ejemplo. Entonces ahí yo ya me estoy dando a entender de que tiene una interfase con otra estructura. Lo ecogénico más bien es que se ve un poco blanco o una tonalidad un poco más blanca, no tan blanco como para decir hiperecoico, que lo vemos en estructuras cuando ocurre la interacción esta que hablábamos de dispersión. E isoecoico es cuando dos estructuras se parecen o tienen la misma densidad ecográfica. Entonces, esto es importante que lo recuerden porque lo van a estar escuchando pues prácticamente en todas las charlas de aquí en adelante, que lo repasen y así nos vamos a hablar y así lo van a ver en los reportes y demás. Entonces, es bueno que ustedes sepan cuando se está hablando de algo blanco, algo oscuro. Extra 2, ese cosito lindo, tiene frecuencias altísimas. Esto nada más el segmento cultural del día. Las frecuencias que emite un murciélago son desde 14.000 hasta 100.000. Recordando que el oído humano lo capta nada más de 20 a 20.000 Hz. Entonces, por eso es que por lo general nosotros no escuchamos a los murciélagos ni nada de lo que hacen. Cuando escuchen un murciélago, pues asústense porque si hay una pequeña franja en la cual sí podemos escucharlos. Pero también, en base a los principios físicos, cuando ellos van a atacar y van a atacar a distancia, entonces recuerden, emite una frecuencia más baja para que la longitud de onda sea mayor y ellos atacan más o menos como en estas frecuencias. Entonces, como para que lo sepan. Y por último, hablando de murciélagos, pues no sé si lo habían visto en algún momento o no, pero eso es un murciélago australiano que pueden llegar a medir más de 1 metro. En teoría inofensivos, pero sí, bárbaro. Conclusión, igual hemos estado entre franceses e italianos. Auguste Comte era un filósofo francés que a pesar de que dio esas 3 palabras, pues aplica mucho a esto porque ya nosotros sabiendo de dónde viene la historia del ultrasonido, cómo se desenvuelve la física y para qué la podemos aplicar, pues obviamente nos da un poder extra y una sabiduría extra para poder interpretar diferentes imágenes y para también poder dar mejores diagnósticos. Bibliografía, pues ahí la tienen y de mi parte, pues eso sería todo. Es una charla, pues un poquito cortita, tratando de hacerlo lo más compacto. Yo no sé si tienen alguna duda o si la doctora Paloma quisiera aportar algún comentario. No, ok. Bueno, esto van a ser breves charlas. Vamos a abarcar la totalidad de las horas por la brevedad del tiempo. Lo que queremos es como darles las herramientas básicas para actividad unidad psicomotriz. Dicho esto, el día de mañana la doctora Marina va a presentar la clase de protocolo. El día lunes yo les voy a dar la clase. Va a ser una clase de lo más basta que yo pueda hacerlo. La parte de patología pulmonar la vamos a dejar pues, después de que yo regrese a vacaciones. ¿No? Porque es muy relativo, la verdad. Entonces, el lunes, para las clases, la clase de la doctora, para la clase que yo les voy a dar, necesito que nos digan la hora y la del lugar. De no ser así, obviamente esas clases se postergan hasta después, o sea, para que sea programado. ¿Sí? Entonces, háganos saber, por favor, la hora y el lugar, puesto que pues, ustedes también pueden asistir adelante. Si hay uno o dos que quieren dar clases, son el ultrasonido de tórax es ya como casi
Entonces, pues nada más les encargo esto. Ahora, las clases de matemáticas. No tiene nada. Gracias, doctor. Gracias, ¿no? Muchas gracias a los que estuvieron en línea.